Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad?, lo que estamos escuchando aquí, qué importante lo que nosotros estamos reflexionando en este día, en este viernes tan importante. Realmente mirar Lucas, que nos está diciendo cómo expulsar, ¿verdad?, el mal. Pero le miran a Jesús, pero como para criticarlo. Ahora, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa el demonio con el poder de Belzebul. La yayapomino hina pe iponaba lleva. La yayapomino hina haya eno bueno cuaco iponá lleva hayayepopetemíquena, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre procuramos mirar también las cosas negativas. Jala ibaías la negativa, la yajel. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que nosotros somos los que estamos enfermos interiormente. Ayer, la reya ponágina, la Jesús ya pojabete y milagro la iponaba verdaderamente. Ahora la ibaíno boimba de los yapojina, a la ibaíno boila yajel. Claro que upea de allí como ayayepopete, como alguna vez se sucede con nosotros, ¿verdad? O sea, todo lo contrario. Y ante yayepopete, justamente de las cosas negativas. Y no, queridos amigos, tiene que ser lo contrario. Aquí Jesús, que hace el bien, que está obrando milagros. Ay, pajabe ñañeponuya critica. Es la envidia, ¿verdad? Otros, para ponerlo a prueba, también exigían de Jesús un signo que viniera del cielo. Ave entonces lo seca tu esté, va a palare ya poajina, esa caore que desde el cielo, que caiga un rayo, cualquier cosa, pero ya puedan meter un milagro especial. Pero aquí Jesús les dice, ¿verdad?, como una parábola, un cuento, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Y por lo tanto, si Satanás está en lucha interna consigo mismo, se va a la ruina. Veando y como, ay, enseguida. Apean que tiene lógica ante más llevas a peñan de yara, y ande no inhala ya esa a peñan de apetu y la pean de catui, haloico. Y entonces termina con esta sentencia importante. Por lo tanto, si yo estoy expulsando al demonio, quiere decir, queridos amigos, lo estoy expulsando con el poder del Señor. El bien es el que triunfa, queridos amigos. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas dentro de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Porque entre lo que te haya de colaña de pecado. Pero eso, queridos amigos, no nos tiene que detener para vivir en el mal. Diga tú, de la yico, entonces en el mal. Y ande ya es cana, peipona, a pesar de nuestras debilidades,
a pesar de que a veces podemos desanimarnos, pero miremos hacia adelante, miremos hacia la construcción del reino de Dios, miremos hacia nuestra propia realización y felicidad. Que así sea. Que así sea.